Uno. Somos la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, FedePharma. Nuestra asociación está integrada por 19 multinacionales de investigación y desarrollo. En FedePharma tenemos como misión promover e impulsar el acceso a medicamentos y tratamientos innovadores que permitan a los pacientes tener vidas más largas, saludables y productivas. En FedePharma consideramos esencial el trabajo en conjunto con las autoridades para el mejoramiento de los sistemas de salud en la región. Somos FedePharma. Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. En nombre de FedePharma le damos la más cordial bienvenida. Para hoy vamos a tener un interesante tema que es qué significa tener alfabetización óptima en salud y por qué esto es importante para nuestros pacientes y la sostenibilidad de los sistemas de salud. Mi nombre es Leonardo Semprún, soy director de Políticas Regulatorias para Latinoamérica y el día de hoy tendré el honor de actuar como moderador de esta actividad junto con mi colega Urimara Argotti de Roche. Yo trabajo en MSD y el tema que nos convoca el día de hoy es nuestro interés común en servirle a nuestros pacientes. Y para servir, nosotros tenemos que procurar una comunicación que funcione. Y de esta manera, hoy conoceremos algunos conceptos sobre el alfabetismo de salud, así como algunas experiencias, oportunidades para los pacientes y los sistemas de salud. Esto es un esfuerzo sin precedentes en una muestra de pasión por mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y en este sentido queremos agradecer nuevamente al Comité de Asuntos Regulatorios, Farmacovigilancia y Medicamentos Bioterapéuticos de FedePharma, así como a nuestro excelentísimo panel de expertos por sus importantes presentaciones e intervenciones el día de hoy y por supuesto a toda nuestra audiencia por su participación e interés. Como mencioné, en la moderación de esta sesión, Urimara me estará acompañando y a continuación ella le estará dando algunos datos adicionales de interés durante esta apertura y así de la misma manera nos acompañará en la sección de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Urimara. Estimado Leonardo, muchísimas gracias por la introducción y reitero nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. FedePharma es una entidad gremial que agrupa en su seno a 19 compañías farmacéuticas de investigación y desarrollo y que suministran medicamentos y terapias innovadoras en la región de América Central y el Caribe, apoyando desde los años 70 a las autoridades y gobiernos a través de la cooperación técnica para el bienestar de la población. Parte importante de la misión es trabajar de manera conjunta con gobiernos y autoridades de salud, entes reguladores, comunidades médicas y científicas, la academia y los pacientes, para facilitar de esa manera el acceso a la innovación y garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos consumidos por la población y los pacientes, siendo el ente de referencia y de apoyo técnico en las autoridades de la región. Leo, ¿qué te parece si vamos de nuevo contigo para introducir nuestro tema del día de hoy y presentar a nuestros ponentes? Excelente, Urimara. Bueno, antes de eso, nos gustaría darle algunas indicaciones para el día de hoy. En el panel inferior, ustedes van a tener una casilla de preguntas y respuestas, Q&A. Esa es la que van a utilizar para formular sus preguntas. Sus micrófonos y sus cámaras están deshabilitadas por ser un seminario web. Y de la misma manera también tienen un panel de chat en el cual pueden hacer todos sus comentarios. El día de hoy también vamos a tener una sección interactiva, por lo cual inmediatamente les voy a pedir a cada uno de ustedes accesen a través de estas tres vías. Pueden utilizar www.menti.com y utilizar este código. Pueden también utilizar esta liga o el código QR que aparece en pantalla. Entonces, 2 segundos para que todos pasemos a el formato de encuesta y hacer una pregunta que nos va a dar una idea de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Perfecto, ya estamos acá. De todas maneras, aquí pueden ver nuevamente el código, menti.com, código 38824379. Pueden votar desde sus teléfonos o desde sus computadoras. ¿Qué palabras o frases le vienen a la mente al escuchar el término alfabetización en salud? Queremos escuchar un poco su idea acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. Aquí tenemos algunas frases. Activo, perfecto, empoderamiento, iniciativa, aprendizaje, información.
Pacientes empoderados, excelente. Muy bien. Conocer terapias, empatía, excelente. Bueno, un dato solo de interés, luego nuestros ponentes van a profundizar aún más sobre este tema. La OMS define alfabetización o educación en salud, o health literacy, por su término en inglés, como una habilidad cognitiva y social o habilidades cognitivas y sociales que determinan la capacidad de las personas para acceder a la información y comprenderla y utilizarla de manera que promueva y mantenga su buena salud. Vamos con una segunda pregunta más antes de presentar a nuestros expertos para entrar en materia. Y la pregunta dice así: un bajo nivel de alfabetización en salud puede conducir a ¿qué? 1. Interpretación errónea de la información sobre el cuidado de la salud, incumplimiento de los regímenes de tratamiento de pacientes, errores en medicación y administración del tratamiento, o todas las anteriores. Creo que tenemos un gran consenso acá en la mañana del día de hoy. Todas las anteriores, efectivamente. La alfabetización en salud mejora vidas y reduce inequidades en salud, crea inmunidad colectiva contra la información errónea y desinformación, muy contemporáneo con la situación que vivimos al día de hoy, con la situación de la pandemia, y empodera y aumenta la resiliencia de las personas, ayudándolas a administrar su salud y el bienestar en un sistema de salud complejo. Sigamos entonces con la presentación de nuestros expertos del día de hoy. Tengo el honor entonces de presentar a nuestro primer experto, el doctor Rodney López, quien es director de Asuntos del Paciente para Latinoamérica en MSD y copresidente del Grupo de Iniciativas para el Paciente en la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica FIFARMA. Seguidamente vamos a contar con la doctora Eva María Ruiz de Castilla, fundadora y directora de la Academia Latinoamericana de Pacientes, LAPA. Eva María es líder mundial en el desarrollo de capacidades organizativas basadas en pacientes, el desarrollo de alianzas que cubren varias áreas terapéuticas, es experta en la organización de foros, en la formación de coaliciones, de grupos de pacientes, médicos, especialistas en salud pública, funcionarios gubernamentales para generar diálogos y planes de acción que abordan una variedad de problemas de salud pública. Nuestra tercera ponencia viene con la doctora Ana Cristina Bolaños Aguilar. Ella es líder de organizaciones no gubernamentales de Centroamérica y el Caribe para Roche. Muchísimas gracias. Y sin más que agregar, sin más preámbulo, damos por oficialmente aperturado la ponencia del día de hoy y nuestro maestro Rodney López. Doctor Rodney. Muy buenos días. Muchas gracias, Leo Urimara, por esta introducción y muchísimas gracias a FedePharma por la invitación a compartir con ustedes un tema que apasiona a muchos de nosotros y en el que de entrada me gustaría decir que hay mucho por hacer en nuestra región. Empecemos pensando cuáles son los puntos de contacto o de comunicación entre la industria y pacientes. Esos puntos van a ocurrir a lo largo de toda la vida del producto farmacéutico, inclusive desde su preaprobación hasta después de que el producto se encuentra en el mercado. Cuando nosotros hablamos de la preaprobación es porque el paciente, los grupos de pacientes, los pacientes expertos, los pacientes activistas tienen un rol que jugar, inclusive hoy en el diseño y modificación de estudios clínicos, en generar las expectativas claras de qué problema debe resolver de manera eficaz un nuevo medicamento, por ejemplo. Y el hecho de que la FDA, la EMA, hayan abierto espacios en que esas interacciones con pacientes se dan por parte del ente regulador, significa que el paciente juega hoy un rol mucho más protagónico en el desarrollo del producto farmacéutico y entonces participa a lo largo de toda la vida de ese producto. La próxima, por favor. Ahora, cuando nosotros lo vemos de la perspectiva del paciente, y yo voy a hacer aquí quizá una salvedad, hoy hay muchos pacientes expertos que pueden hablar con la jerga profesional del sector médico con amplia propiedad. Sin embargo, si nosotros pensamos en la población de manera amplia, muchas veces cuando el profesional de la salud o el profesional farmacéutico comienza a hablar con el paciente, lo que el paciente escucha es una serie de jergas y términos que no son entendibles, que son las jergas y términos del sector profesional,
Los miembros del gremio se entienden entre sí utilizando esos términos, pero no necesariamente la población de manera extensa. Por lo tanto, tenemos que pensar en quién recibe nuestro mensaje cuando estamos en el proceso de comunicar. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué es el alfabetismo en salud? Podemos ver varias definiciones. Si lo vemos desde el punto de vista individual, es la capacidad de obtener, comunicar, procesar y entender información básica de salud. Y yo agregaría aquí que permita tomar acciones. La próxima, por favor, por parte de la persona que recibe la información. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista personal, esta persona tiene la capacidad y la habilidad de encontrar, entender y utilizar la información y los servicios que le permitan tomar decisiones de salud acertadas para sí, para su familia, para el mejor manejo de su enfermedad. Si nosotros lo vemos entonces por otro lado, para no poner toda la responsabilidad en el paciente como el receptor de la información, y lo vemos desde el punto de vista organizacional, el alfabetismo en salud significa que una organización que trabaja en el área de la salud tiene la capacidad de comunicarse de manera que los individuos que reciben esa comunicación la encuentran, la entienden y la pueden utilizar para tomar decisiones acertadas. La próxima, por favor. Entonces, en ese sentido, el tema del alfabetismo en salud es sumamente importante en estos momentos porque sabemos que permite acceder a los servicios, utilizar los servicios, adoptar comportamientos que promueven la salud, manejar condiciones crónicas de manera apta, navegar el sistema de salud y actuar entonces sobre lo que la información que va recibiendo. De hecho, según este reporte del Consejo de Asuntos Científicos, tener un bajo alfabetismo en salud es un predictor de resultados más importante que la edad, el ingreso, el estatus de empleo, la educación o la raza. Entonces, en la medida en la que una persona pueda ser alfabeta en salud o entender muy bien los temas en el sector salud, podrá manejar mejor su salud. La próxima. Ahora, si nosotros vemos el alfabetismo en salud y lo queremos ver desde el punto de vista de las diferentes personas y nos queremos preguntar, pero ¿para quién es importante esto? Alguien pudiera decir, bueno, para el paciente enfermo. Alguien pudiera decir, bueno, para la mamá del niño enfermo, para el papá del niño enfermo. No. El tema del alfabetismo en salud es importante para todos nosotros. Si nosotros vemos la salud como el objetivo de bienestar, como algo que queremos preservar, y una vez que la salud ha sido vulnerada en cualquier circunstancia, queremos restaurarla de buena manera. Por lo tanto, el alfabetismo en salud va a requerir que los que proveen la información tengan las habilidades y destrezas para hacerlo, que puedan manejar las complejidades del sector, a veces transitar un proceso de la ruta de un paciente es sumamente complejo, que puedan enfrentar las demandas de la situación o del contexto y que consideren elementos culturales, lingüísticos, de capacidad y hasta de creencias culturales en el proceso de comunicar. La próxima. Entonces, si nosotros queremos mejorar el alfabetismo en salud, tenemos que adoptar prácticas de comunicación y estrategias de comunicación que sean sencillas, que sean claras. Y eso implica pensar en los conceptos, en las palabras, en los números y hasta en las imágenes que se utilizan en los medios que se usan para comunicar. La próxima, por favor. Entonces, aquí nosotros podemos ver varios elementos del alfabetismo que hay que considerar. Primero, desde el punto de vista oral. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Y cómo escuchamos? Desde el punto de vista de la información. ¿Cómo podemos encontrar la información? Y de hecho, la pandemia nos ha puesto en una situación donde mucho se ha movido al espacio del Internet y ahí, en ese lugar, la pregunta es, ¿dónde encuentro la información correcta, la información acertada? ¿Y cómo puedo discernir, no ser víctima de la desinformación que hoy sabemos que abunda
en los medios sociales muchas veces. Tengo que poder escribir y leer y tomar el significado de la información. Muchas veces cuando utilizamos números, esos números tienen que ser interpretados de manera correcta. El alfabetismo digital significa que yo puedo utilizar los medios para acceder a la información. Y finalmente, lo que se conoce como numeracy en inglés, que es la ciencia de entender cómo comunicar los números y entender los números. La próxima, por favor. Entonces, necesitamos usar un lenguaje llano. Y ese lenguaje llano debemos utilizarlo, según la doctora Brené Brown de la Universidad de Houston, en 3 aspectos. Primero, los que van a utilizar la información, que aquí están catalogados como consumidores, pero nosotros lo estamos aplicando esta mañana a pacientes, necesitan poder encontrar lo que necesitan, después entenderlo y después actuar sobre esa información, poder tomar decisiones informadas. La próxima, por favor. En ese sentido, ¿cuáles son elementos claves para desarrollar un contenido que se haga a partir de un lenguaje llano? Tenemos que considerar cuál es la audiencia, cuál es el propósito, cuál es el contenido y cómo vamos a presentar ese contenido. La próxima, por favor. Y en ese contexto, ¿para quién es el material? ¿Es para un grupo etario específico? ¿Es para una raza o un grupo étnico específico? ¿Lo vamos a comunicar en un área geográfica específica? Y entonces necesitamos saber si ese público receptor tiene algún tipo de necesidad específica. ¿Tiene un bajo nivel de alfabetismo? ¿Tiene algún tipo de limitación física que limite el acceso a la información? ¿O hay algún tipo de diferencia cultural que necesitaremos superar? ¿Qué es lo que el escritor quiere comunicar? Quiere que el que recibe la información, ¿qué tipo de acción quiere que tome? ¿Y cómo puede ese documento reflejar de manera mejor las necesidades de la audiencia? Próxima, por favor. Y en ese contexto tenemos que pensar en palabras y tenemos que pensar en oraciones. Entonces, ¿cómo construyo el mensaje? ¿Qué palabras utilizo y cómo las organizo en las oraciones que voy a utilizar? Esto les sonará sumamente básico y fundamental, pero son los elementos sobre los que tenemos que actuar para modificar lo que es un comportamiento de muchos años en nuestro sector, donde la comunicación se hacía siempre enfocada en la manera de comunicar dentro del sector y no necesariamente pensando en el paciente como un receptor de nuestra comunicación. Entonces, la próxima, por favor. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que nosotros pudiéramos utilizar. En vez de hablar de un dermatólogo, yo pudiera hablar de un doctor de la piel. En vez de hablar de elegible, pudiera hablar con alguien que tenga la disponibilidad de accesar a algo. En vez de hablar de la hipertensión, yo puedo hablar de presión arterial alta. Si quiero hablar de algo relacionado con los pulmones, pudiera hablar con un paciente que tiene un bajo nivel de alfabetismo en salud, pudiera hablar de algo relacionado con la respiración, con que se te dificulta la respiración. Si quiero hablar de algo tópico, pudiera referirme a algo en la piel. Muchos de estos términos con el paso del tiempo se han ido haciendo comunes y mucha de la gente lo entiende, pero no debíamos asumirlo. Entonces, cada uno de nosotros en el contexto en que se encuentra debe ser consciente de qué palabras necesitamos utilizar de manera más sencilla. La próxima. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a poner en la práctica el uso de un lenguaje sencillo, fíjense en este ejemplo. El mamograma demostró o presentó un nódulo de aproximadamente 6 milímetros de diámetro. Yo no sé ustedes, yo a veces tengo un proceso mental difícil para entender las dimensiones y los tamaños y las áreas y ese tipo de cosas. Entonces a mí me resulta más fácil si me lo comparan con algo. Fíjense cómo lo podemos hacer aquí. El mamograma demostró una pequeña masa como del tamaño de un guandul o como del tamaño de una habichuela, si ustedes quieren, para ponerlo o de un frijol. Estoy tratando de hablar a todos los países, entonces
Estoy pensando en alguno de los sinónimos. Pero siempre que podemos hacerlo similar a algo y representarlo de una manera que uno lo pueda visualizar en su imaginación, uno puede ayudar en el proceso de comunicación. Adelante. Entonces, si voy a hacer un material escrito, tengo que pensar en cuál es mi mensaje más importante. También nos recomiendan que si se deja mucho espacio disponible en blanco, el mensaje resalta más. Nos recomiendan evitar áreas donde agregamos mucha información. También nos recomiendan separar el texto como en diferentes guiones, lo que en inglés llaman bullets. Tenemos que utilizar las imágenes de manera sabia. No podemos estar hablando de una recomendación, por ejemplo, de prevención, y en esa recomendación de prevención ponemos a las personas sentadas, mostrando una actitud inerte y sin movimiento. Sería ideal en un panfleto donde hablamos de prevención colocar a alguien que está realizando alguna actividad física, porque es lo que tratamos de promover. La próxima, por favor. Este es un ejemplo. A la izquierda ustedes ven un website que fue modificado para hacerlo más asequible, más entendible. A la derecha, utilizando algunos de los lineamientos que expuse en el slide anterior. Adelante, por favor. Y aquí al final, llegando al final, les comparto algunos recursos que ustedes pueden encontrar si quieren aprender más sobre este tema, que quedarán recogidos en los datos de nuestro encuentro del día de hoy. La próxima, por favor. Hablemos un poquito del valor del alfabetismo en salud para la investigación clínica. La investigación clínica es vital. No tengo, creo, que convencer a esta audiencia del valor de la investigación clínica, y por lo tanto es muy importante que consideremos al paciente como el actor protagónico del proceso y cómo nos comunicamos con ellos. Adelante. Aquí tenemos una pequeña encuesta que Leo va a manejar para nosotros. Perfecto. Nuevamente les invito a que accesen a través del código. Si no han cerrado la aplicación previa, pueden ir nuevamente allí para votar en un ejercicio que Rodney va a estar realizando. Entonces, ustedes tienen aquí al frente un folleto de un estudio clínico, y la tarea que vamos a hacer es tratar de identificar cuántas frases o palabras de nuestra jerga profesional están incluidas aquí, que pudieran hacer el proceso de comunicación difícil para el paciente. Lo voy a leer rápidamente porque se me ocurre que es la manera más rápida de estimar el tiempo. ¿Podría su hijo ser elegible? Buscamos niños hospitalizados de 2 a 12 años para participar en un estudio de investigación clínica de un medicamento en investigación. El propósito de este estudio es evaluar la seguridad y la farmacocinética de X por la vía intravenosa y oral. La farmacocinética se refiere al movimiento del fármaco del estudio dentro, a través y fuera del cuerpo. Un niño puede ser elegible para participar en este estudio de investigación clínica si él o ella recibe profilaxis o está siendo tratado por una infección confirmada o sospechada, recibe tratamiento con antibióticos, y después dice, aproximadamente 30 voluntarios de todo el país participarán en este estudio de investigación clínica. El medicamento del estudio de investigación se proporcionará a los participantes del estudio sin costo. Puede haber riesgos asociados con la participación en este estudio de investigación clínica. El médico del estudio le explicará estos riesgos y responderá a cualquiera de sus preguntas. La próxima. Entonces, ¿cuántas palabras de jerga profesional ustedes vieron aquí? De 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 o más de 15. Muy bien. Hay más de 15. ¿Podemos pasar a la próxima? Aquí las hemos resaltado.
Inclusive yo me atrevería a comentar aquí que hay un elemento de subjetividad cuando nosotros estamos evaluando el tema del alfabetismo en salud, y hoy hay profesionales que se ocupan de ayudarnos a traducir y a explicar los términos de manera más entendible para los pacientes. También tenemos que considerar que mientras nosotros como industria y las agencias regulatorias vamos moviéndonos en el sentido de hacer nuestra comunicación más clara para los pacientes, hay una parte de todo este proceso que tiene que ver con ayudar a los pacientes a entender. Entonces hay un posible rol aquí de autoridades y de la industria, así como para los grupos de pacientes en nuestra región y alrededor de todo el mundo, de ayudar a los pacientes también a crecer en este espacio. Y me alegra muchísimo que la próxima presentación la tendrá la doctora Eva María Ruiz, que nos va a hablar un poco más de ese aspecto. Aquí hemos puesto algunos términos que nosotros utilizamos muchas veces y un par de notitas al lado. Por ejemplo, en un estudio clínico, nosotros pudiéramos hablar de los participantes o de las personas y no de los sujetos. Nosotros pudiéramos hablar de personas de 65 años o más en lugar de hablar de los ancianos y ese tipo de términos que a veces utilizamos. La próxima, por favor. Este es un ejemplo de unas instrucciones para la utilización de un medicamento en un estudio clínico. Si ustedes fueran a recibir la indicación de la izquierda o la de la derecha, estoy casi seguro que nosotros estaríamos deseosos de que nos dieran instrucciones tan claras como las de la derecha. Fíjense la utilidad de utilizar mucho menos lenguaje, gráficos en las explicaciones, de eliminar una gran cantidad de contenido y simplificar el mensaje. La próxima, por favor. Fíjense otro ejemplo aquí. Antes decía, aquí hay una lista de unos 20 criterios de inclusión o exclusión que suelen estar en términos muy complejos muchas veces. Fíjense cómo uno lo pone aquí. ¿Quién puede unirse a este estudio clínico? Usted pudiera participar de este estudio si usted tiene entre 6 y 17 años de edad o tiene tal condición. Quizá hay razones por las que usted pudiera no ser elegible o no participar. El doctor que dirige el estudio las discutirá con usted. Es una manera mucho más fácil de explicar criterios de inclusión y exclusión en ese sentido. La próxima, por favor. Si estuviéramos hablando de un consentimiento informado, pudiéramos utilizar lenguaje como este. A usted se le está pidiendo u ofreciendo participar en un estudio clínico. Es su decisión participar. Esta forma le ayudará a entender si usted quiere decidirse de esa manera. Si usted se decide a participar, usted podrá salir del estudio clínico en cualquier momento. Si usted decide no participar o irse, usted no será penalizado de ninguna manera en los beneficios que recibe por su cobertura. Tome todo el tiempo que necesite para pensarlo, haga todas las preguntas apropiadas a su médico y si usted decide participar, entonces firme esta forma. Obviamente, dependiendo del estudio clínico, habrá mucho más, pero estas son algunas ideas para ese contexto. La próxima, por favor. Otro ejemplo, esto fue para un estudio clínico para un antibiótico para tratar la infección por Clostridium difficile. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda todas las instrucciones que eran sumamente abundantes y quizá más confusas, obviamente, que las de la derecha, donde se usan gráficos, números y mucho menos lenguaje para explicar. La próxima, por favor. El Centro Multirregional de Estudios Clínicos tiene recursos para entender cómo hacer esto bien y aquí está el website como una referencia para los participantes del día de hoy. La próxima, por favor. Aquí hay otra lista de recursos que pudieran encontrar de diferentes áreas. La próxima. Quiero agradecerles por la oportunidad de compartir y concluir diciendo que el alfabetismo salud es una tarea de todos.
Creo que no es solamente una tarea del profesional de la salud, es una tarea de las autoridades de salud, es una tarea del sector privado, de la industria en salud, es una tarea de los grupos de pacientes también. Y lo que tenemos que encontrar, pienso yo, es la manera de colaborar a través de todos los sectores para que avancemos juntos en la promoción de formas de comunicarnos que hagan que la salud en nuestra región avance. En ese sentido, para mí es un placer pasar la palabra a Eva María Ruiz. Para mí es un honor y gracias por tu excelente presentación, siempre brillante y siempre aportando un poquito más en este camino que es el camino de la educación, sobre todo para poder trabajar el tema de alfabetización en salud. Si pueden dejar de compartir para que yo pueda compartir. A ver. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias, Urimara, también por la introducción. Y quiero agradecer a FedePharma por la invitación. Estoy aquí a pedido y a invitación de FedePharma para hablar un poquito de lo que significa una alfabetización óptima en salud. Como ya Rodney lo ha conversado bastante, hay muchos desafíos en este tema. Y hay muy poca investigación en la región a propósito de cómo estamos en alfabetización en salud y sobre todo no hay, digamos, un vínculo con los importantes problemas de salud pública y la alfabetización en salud. Hay cosas que se nos presentan debido a este problema como importantes brechas económicas, y lo que me han pedido hablar es un poco cuánto cuesta la alfabetización en salud. Pero no quiero primero que nada presentar al APA, porque yo vengo en representación de Latin American Patient Academy. La APA tiene como misión desarrollar la capacidad de los líderes de organizaciones de pacientes en toda América Latina sobre políticas de salud pública. También facilitamos mejores relaciones de trabajo y alianzas estratégicas entre sociedad civil y tomadores de decisiones en salud pública. Hasta hoy la APA tiene 362 organizaciones de pacientes entrenadas en 15 países de América Latina. Y bueno, hemos trabajado muchísimo el tema con ellos, no precisamente con el nombre alfabetización en salud, pero sí hay muchos temas que tocan este borde y sobre todo que es importante que los líderes y los pacientes expertos puedan estar enterados, ¿no? Hemos producido durante el COVID-19 muchas herramientas justamente para mejorar los procesos de alfabetización en salud. Hemos trabajado mucho el tema de cómo navegar los sistemas de salud en un contexto virtual, cómo trabajar en el tema de atención remota en salud y sobre todo algo que es importante y que también tiene que ver con la alfabetización en salud, el tema de combatir la desinformación y el acceso a la telemedicina. Hay varios toolkits que ustedes pueden mirar y que todavía están digamos, a disposición y que son bastante interesantes para también ir descubriendo un poco más sobre estos procesos. Nosotros en LAPA hemos desarrollado y justamente el tema de alfabetización tiene mucho que ver con el desarrollo de guías en un lenguaje claro, en un lenguaje bien estructurado, en donde todas las partes puedan entender bien cuáles son sus roles, no solamente en el tema de una receta clínica, sino también de participación. Rodney nos hablaba de la importancia que tiene el tema de la participación de todos los actores en el tema de salud y sobre todo en estas nuevas investigaciones que estamos haciendo para el desarrollo de nuevas tecnologías, la investigación clínica, en fin, y para eso también es importante que todos los que participan estén enterados de cada uno de los conceptos y sobre todo de entender por qué están ahí. Por eso
eso hemos trabajado la guía de participación en evaluación de tecnologías sanitarias en Colombia, por ejemplo, con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud colombiano. Ahora estamos trabajando un programa de enfermedades raras con la Comisca y con el ORAS-CONU para mirar también el tema de cómo está el estado del arte en políticas. Y ahí también no solamente es comprender el tema de salud pública, sino la política pública que rige la salud y cómo la entendemos para poder aplicarla y emplearla correctamente. Como ven, la alfabetización tiene muchísimas áreas de trabajo y evidentemente no hemos hecho suficiente esfuerzo en nuestra región, inclusive en el mundo entero, porque el concepto y sobre todo la medición y la investigación se ha ido realizando solamente hace más o menos 10, 12 años, ¿no? Hay un tema que es súper importante, que es el análisis multidimensional. A medida que crecen los sistemas de salud y la complejidad, y existen la complejidad de desafíos en salud pública, como nos ha pasado con el COVID-19, la alfabetización en salud se ha convertido en un activo más necesario. Por eso hablaba tanto de la importancia de los toolkits, de la importancia de los recursos que podemos poner a disposición para que las personas puedan defenderse y puedan entender lo que está pasando de una forma más rápida, ¿no? El concepto multidimensional de alfabetización en salud puede definirse como competencias de acceder, comprender, valorar y actuar, ¿no? El tema, sobre todo, se usa como un instrumento de análisis y un marco, sobre todo, para el personal y la comunidad de salud en el tema de empoderamiento. Algo que es importante es considerar la alfabetización en salud como una herramienta para la promoción de políticas públicas, también un tema muy importante para digamos, el acceso y la actuación sobre la información en beneficio de la salud, y pues es una herramienta para la reflexión crítica. Trabajamos muchísimo el uso de capacidades para lograr, sobre todo, entender los propósitos y las metas que se tienen en las políticas, y sobre todo utilizar los conceptos como reflexión y poder acortar las brechas que existen en la comprensión, sobre todo, de la información sobre salud en la región. Algo que me interesa también compartir con ustedes es qué esperar, ¿no? ¿Qué esperar de la alfabetización en salud? Esperamos mejores ciudadanos, con una participación más significativa en su comunidad, de tal suerte que entienden la política, entienden el sistema, saben navegarlo, tienen mayor liderazgo y pueden generar mejores procesos de advocacy, hay mayor conocimiento y mayor pensamiento crítico, sobre todo de lo que está pasando en su salud. Existe un mayor conocimiento práctico y una excelencia técnica, sobre todo en el tema de salud, y hay un compromiso fundamental para la promoción de la salud y el bienestar para todos, ¿no? Hay una conciencia más avanzada de sí mismo, ¿no? Y de la responsabilidad del autocuidado, ¿no? Y sobre todo la pasión por el derecho y la equidad y la participación. Y luego, bueno, si entendemos mucho más y estamos más alfabetizados en salud, tendremos una población más saludable. Ahí voy un poco con el bichito que me pica siempre como exdirectora de promoción de la salud. Hay que seguir impulsando el conocimiento, hay que seguir impulsando el conocimiento de todos los temas en salud para que las personas puedan tener mayor responsabilidad y evidentemente ser ciudadanos mucho más interesados y que contribuyan con la disminución de algunas enfermedades bastante prevenibles. Bueno, yo quiero hablar un poco de cómo se mide la alfabetización en salud, ¿no? Existen solamente 2 estudios, 2 encuestas que se han realizado a nivel mundial, y ha habido una publicación reciente este año hecha por The Economist, la unidad de inteligencia de The Economist, que produce reportes muy interesantes, y entonces ellos han hablado de algunas encuestas en donde se ha, digamos, medido algunas dimensiones de los desafíos
desafíos en alfabetización. Solamente se hizo esta encuesta en Europa en el año 2012, en 8 países europeos, y se ha trabajado como 47 ítems diferentes de los desafíos en salud. Luego, en el año 2018, hemos tenido un cuestionario parecido a esta encuesta en Australia y cubrió 9 áreas de alfabetización en salud, y hemos empezado a mirar que a medida que hemos evolucionado en las definiciones de alfabetización en salud, también se han mejorado los instrumentos de medición y obviamente el interés de los académicos y de todos los cuerpos que trabajan el tema para mejorar la capacidad de generar investigación e información en alfabetización en salud y sus facetas multidimensionales. El tema digamos, examinar el impacto de la alfabetización sanitaria en las personas, sobre todo es importante mirar que tiene un impacto muy importante en el autocuidado, dado que los sistemas de atención médica de todo el mundo enfrentan presiones crecientes y recursos limitados, ¿no? El tema de alfabetizar en salud a la población genera enfoques mejores de autocuidado y pues estos están surgiendo como una solución para generar mayor eficiencia en nuestros sistemas. Tiene un impacto importante en el tema de la prevención. Si tiene un nivel más alto de alfabetización en salud, es más probable que tome decisiones saludables en su vida y que escoja diferentes cosas para cuidar su salud, ¿no? Se ha descubierto, por ejemplo, en un estudio en Estados Unidos, que la falta de conocimiento sobre salud es una barrera para acceder a pruebas de detección de cáncer colorectal, por ejemplo, o pruebas de detección de cáncer de pulmón, o pruebas de detección oportuna de problemas de hipertensión, y todo lo que ello conlleva luego por no entender correctamente los temas y el concepto de una vida saludable y de la prevención. En el tema de screening también hemos tenido bastantes resultados buenos cuando hay buena calidad de alfabetización, sobre todo en el contexto de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero cuando no hay conocimiento sobre salud, se ha asociado a una mayor adopción de acciones, a una menor adopción de acciones preventivas, sobre todo la vacunación, y una comprensión insuficiente sobre el uso de los antibióticos. Hemos visto todo este problema de la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, ¿no? Y esto se ha dado justamente porque no entendemos precisamente cómo se deben usar y cómo uno puede acceder y usar perfectamente estos antibióticos, y en muchos casos hay gente que ahora muere porque se ha vuelto resistente a casi todos aquellos por haberlos usado mal, ¿no? Como Rodney bien lo explicaba en las posologías y también en las guías que uno entrega para el tratamiento de algunas enfermedades, hay que ser un poco más explícitos dependiendo del contexto y sobre todo de las sociedades en donde nos movemos. Y en el tema de enfermedades crónicas, la alfabetización sanitaria también ha sido importante para el manejo eficaz de las enfermedades, ¿no? Las personas con conocimientos buenos en salud pueden tomar mejores decisiones cuando se trata de su salud y son más capaces de adherirse a sus tratamientos y hacer uso eficiente de los recursos. Si no tenemos buena adherencia a los tratamientos en general, vamos a necesitar volver más veces al hospital, vamos a necesitar utilizar muchas más veces a los especialistas, vamos a necesitar tratamientos extra, intervenciones extra que cuestan al sistema, y estos son problemas generados por la baja atención y conocimiento en el tema de salud, ¿no? La alfabetización en salud influye muchísimo en temas de decisiones en torno a la detección y el tratamiento y la comprensión de la información sanitaria y la comunicación con los profesionales de la salud y el uso eficiente de los servicios, y sobre todo, como bien lo he dicho, es el tema de la adherencia a los tratamientos, ¿no? Podemos tener un impacto muy grande si no conocemos el tema y no tener un buen desenlace en las enfermedades que uno podría tratar conociendo mejor y teniendo mayor información. El impacto en los sistemas de salud y la sociedad.
A través de la educación sanitaria podemos reducir la demanda de servicios de salud complejos, ¿no? Si podemos orientar estos servicios de salud a personas que los necesitan, entonces tendremos un mejor sistema de salud. Esto de la alfabetización sanitaria puede marcar una diferencia en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Hay un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos, sobre todo intentando cuantificar el impacto de la alfabetización sanitaria deficiente, y se ha estimado que contribuye a un aumento de costos en la atención médica de aproximadamente 3% a 5% anual, lo que significa un costo adicional para este país de más de 7.700 millones de dólares en costos generales de la atención. Fíjense que es un monto enorme, a veces nuestros presupuestos ni siquiera llegan a una cuarta parte de este costo, y todo por no conocer o por no tener buen modelo de alfabetización. Entonces, también en este mismo estudio, se identificó un mayor uso de servicios de salud y un mayor gasto justamente por este problema. Aquí hay un pequeño snapshot de la información justamente de algunos países en donde se observa muy bien que hay costos asociados al gasto público, justamente por no tener buen proceso o buena alfabetización sanitaria. Yo quería un poco compartir también, como dije al inicio, no hay mucha investigación, no hay mucho trabajo realizado sobre el alcance de la alfabetización en salud en América Latina. Yo los invito a visitar. Desafortunadamente todavía nuestro artículo está en inglés, pero se puede bajar, está de forma gratuita. He puesto el enlace aquí para que lo puedan encontrar, y hay una muy buena información del estado del arte, de la situación de alfabetización en salud en América Latina, que hemos hecho justamente gracias al soporte de Rodney López y de todo su equipo para lograr que se publique. Bueno, quiero hacer algunas recomendaciones de políticas para mejorar la alfabetización sanitaria en América Latina. Fíjense que justamente en este artículo hablamos muchísimo de integrar las lecciones aprendidas de las barreras y las iniciativas para informar a las futuras políticas de alfabetización en salud, organizar un enfoque holístico para mejorar la política de alfabetización, incorporar un protocolo de evaluación en iniciativas de alfabetización en salud para mostrar sus impactos en salud, apoyar y priorizar la investigación en alfabetización, que es un punto importante para poder abordar las necesidades y las políticas a nivel de los países, facilitar la implementación exitosa e involucrar a los sectores. Debe haber un liderazgo político. Por eso es que hay que seguir hablando de este tema, hay que seguir sensibilizando y seguir trabajando para mostrar que estos desafíos sobre todo van en mejora de las desigualdades socioeconómicas que tenemos, y el aislamiento sobre todo de algunas personas en nuestras regiones. Yo quería compartir esto que me pareció extraordinario, ¿no? Ustedes y todos hemos vivido un verdadero curso intensivo en la experiencia de alfabetización en salud a la escala planetaria con el COVID. No quería dejar de mostrar esta imagen que me impactó muchísimo en el informe de The Economist, y esta es, digamos, un poco la situación de todos, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en salud estos últimos 18, 19, casi 20 meses en los cuales estamos viviendo una crisis sanitaria, y muchos países han tenido que hacer frente para educar a sus poblaciones sobre, digamos, el buen uso de las vacunas, las buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, qué hacer, por qué hacemos esto, por qué nos hemos aislado, por qué usar la mascarilla, en fin, varias cosas que son simples, sencillas, pero que han sido necesarias de trabajar con buenos mensajes y buena información, y sobre todo mirar desde una perspectiva en la que no todos estábamos en iguales condiciones de entender la salud y de entender lo que nos estaba pasando durante estos meses. Hay unas recomendaciones adicionales que me gustaría hacer.
Yo creo que es importante estandarizar las definiciones de alfabetización en salud, fomentar el desarrollo de escalas de evaluación de conocimientos de salud en español, en portugués, en idiomas locales, en función de las culturas. Nuestros países tienen muchísima diversidad cultural y sobre todo muchos dialectos en los que deberíamos tratar de trabajar para que se entienda mucho mejor el tema de salud, de la prevención, de cómo cuidarse y en fin, ¿no? Hay que utilizar un enfoque multidisciplinario y centrado en las personas que se centre en los aspectos de la alfabetización en salud, por ejemplo, la cohesión social, el empoderamiento, que son pilares de estos temas, ¿no? En temas de capacitación, yo creo que hay que seguir ampliando el conocimiento y este es un espacio increíblemente bueno para que todos podamos entender la importancia de la alfabetización y que esto no se haga solamente a los equipos de médicos y de enfermeras o de los entendidos en salud, sino que es una responsabilidad de todos los profesionales de la salud pública y también de las personas y que tenga un abordaje un poco más digamos, global y que haya resultados medibles del éxito de estos programas, ¿no? Incluir preguntas sobre exámenes, sobre los exámenes nacionales para establecer una línea de base en la alfabetización en salud. En muchos países se está trabajando el tema de la alfabetización en salud en las escuelas, ¿no? En las escuelas, en las universidades, para que los niños ya vengan educados y cuando salgan de sus procesos de educación puedan conocer perfectamente y llevar hábitos de vida saludable y entender la importancia de todos los temas que vengo diciendo, ¿no? En temas de gobierno, yo creo que hay que incorporar los principios de alfabetización en salud, especialmente en lo que se refiere a la terminología médica. Rodney lo ha mostrado muchísimo, hay muchas acciones que son necesarias de hacer, hay mucho que se puede hacer para cambiar y eso también va a ayudar a combatir la desinformación. Tenemos muchísimos canales en los que escuchamos cosas, hay mitos urbanos, hay situaciones que hacen que nuestro nivel de alfabetización en salud sea bajo, justamente porque nuestra cultura hace que, por ejemplo, no me baño sino 40 días después de haber dado a luz, ¿no? Y eso, ¿quién lo dijo? ¿Cuál es digamos, el origen científico de esto? No existe. Entonces, hay muchas creencias y muchas cosas como estas que hacen que en algunos casos se ponga en riesgo la vida de las personas y la vida de los niños también. Hay que alentar a los gobiernos nacionales, regionales, municipales a que asuman un papel más activo en la promoción y en la alfabetización en salud y en políticas que mejoren la alfabetización en salud y la atención. Esto no solamente corresponde al tema de salud, sino a educación y a todos los sectores para que exista ese interés y sobre todo esa capacidad de resolver el problema. Hay que garantizar por eso la colaboración entre los ministerios de salud, educación, entre los países y ustedes en Centroamérica tienen un área de integración hermoso para poder trabajar programas increíbles que se puedan lograr y que se puedan implementar en toda la región. En el tema del sector privado no me queda nada más que hablar de la importancia de inspirar a las comunidades, a las iglesias, realizar y patrocinar temas relacionados a la alfabetización en salud, aprovechar el sector privado para promover culturas de bienestar en las organizaciones, fomentar la alfabetización en salud y, en fin, trabajar para que todos estemos en la misma página y haya menos personas desinformadas, menos personas que no sepan cómo utilizar los antibióticos, menos personas que no se quieran vacunar, menos personas que no entienden lo que es la hipertensión o que no saben leer un examen clínico. Y en eso también hay mucho que hacer en el tema de la empatía, ¿no? Sin empatía no logramos nada y por eso pues yo quiero agradecer el que me hayan invitado y el haber podido conversar con ustedes de este tema tan interesante. Quiero dejar el micrófono a la doctora Ana Bolaños de Roche, que está con nosotros aquí para seguir con la charla. Adelante, doctora Ana. Hola, muy buenos días. Bueno, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a FedePharma por habernos extendido esta invitación para un tema tan interesante como lo es la alfabetización sanitaria.
Un momento nada más para compartirles mi pantalla. Ok, realmente haciendo pues un poco eco de las palabras de la doctora Eva María y de las palabras de Rodney, realmente estamos viviendo una tendencia emergente donde queremos y donde debemos promover que los pacientes sean expertos y sean propios protagonistas de su salud. La Organización Mundial de la Salud define el empoderamiento como esa capacidad de los pacientes para cada vez tomar más control de sus decisiones y de estar cada vez más anuentes a aportar en los sistemas de salud. Algunas estadísticas interesantes y haciendo eco de las palabras de la doctora Eva que nos mostró otras interesantes. Aquí traigo unas del sistema canadiense en donde podemos ver que el 60% de los adultos canadienses tienen problemas para navegar el sistema sanitario. O sea, un país de primer mundo, ¿verdad? En donde pensaríamos que al tener un sistema de salud muy robusto, más de la mitad de la población tiene problemas para navegar el sistema sanitario. Hoy en día, cuando un paciente va a una consulta, de la información que le da, hasta un 80% de la información que recibe de su profesional de la salud se le puede olvidar después, entonces realmente no recuerda su diagnóstico, qué se le envió como tratamiento, cuáles son las medidas que tiene que tomar para ser más adherente. Y esto nos da que realmente no solamente esto impacta a los pacientes, sino que si nosotros hacemos un cálculo tomando los datos de Canadá, habría un ahorro en los sistemas de salud de $2,000 de paciente por año si estuviesen adecuadamente alfabetizados. Entonces, realmente, haciendo eco de lo que nos indicó Eva María, esto realmente no solamente tiene que ver con los pacientes, sino de generar sistemas de salud sostenibles y resilientes en el tiempo. Discúlpenme un momento que la pantalla se me... Gracias. Bueno, realmente esto es una tendencia emergente y esto empezó en el Reino Unido con un movimiento que tenía el lema nada por mí sin mí. Entonces realmente en el NHS hubo todo una participación y una manera de cómo los pacientes podían ser esos partners iguales en el sistema sanitario. Y hoy en día podemos ver organismos de HTA como NICE, en donde tienen la participación activa de pacientes en su foro. También podemos ver el clústeres de EMA y de FDA, en donde existe la participación activa de los pacientes en el sistema de salud. Y es que realmente el paciente debe ser parte de la solución. No solamente todo lo que corresponde a su salud tiene que venir dictado o tiene que venir co-creado por los profesionales y los gestores políticos. Debemos, como industria, como sociedad, cada vez ser esos catalizadores que impulsen a que los pacientes sean parte de las soluciones que tienen que ver con temas relevantes a su salud. Y si hacemos un análisis de qué métodos de participación ciudadana podrían existir en los sistemas de salud, existen muchas esferas en donde esto se podría dar. Desde una esfera micro, ¿verdad? En donde tenemos la alfabetización sanitaria, ese paciente experto en el sistema que pregunta, que navega bien, que es adherente a sus tratamientos, que se toma bien sus indicaciones, que va a las citas, que ese es el paciente experto. Luego también tenemos una esfera que no es menor y es importante, que es la esfera
la esfera meso, en donde tenemos participación de pacientes activos en comités de ética, en investigación clínica, asesorando distintos métodos de evaluación de tecnologías sanitarias. Y por último, una esfera macro, en donde obviamente ya vemos a líderes de organizaciones de pacientes o a pacientes expertos influyendo en políticas públicas que finalmente puedan moldear los sistemas de salud para que cada vez sean más sostenibles y más resilientes en el tiempo. Y ahondado al anterior y haciendo eco obviamente a lo que viene, a lo que bien nos expuso Rodney y Eva, hay muchas distintas métodos o muchas distintas aristas en el sistema sanitario donde pueden participar nuestros pacientes. Tenemos la investigación social y aquí es cuando las organizaciones empiezan a promover estudios de impacto de cómo las enfermedades afectan la calidad de vida. Si nosotros hoy nos vamos, por ejemplo, al marco de la OCDE y entramos en el capítulo de pacientes, existen indicadores de cómo realmente la calidad de vida debe ser un elemento que se evalúa en las tecnologías sanitarias. También tenemos claramente la investigación clínica y aquí, por ejemplo, hago eco a la importancia de la participación activa de los pacientes en los estudios y cómo hoy tenemos una tendencia en donde los ensayos en donde tenemos la participación activa de los pacientes llamados patient-centric trial, cómo esas drogas tienen una probabilidad de hasta un 20% más alta de ser lanzada al mercado que otros estudios en donde no están los pacientes. Por supuesto, en temas de políticas sanitarias, como nos vino explicando Eva, y en temas de educación, como el gran trabajo que nos enseñó Eva que han hecho con LAPA. Y ya si les cuento un poco algunas iniciativas, ya entrando, digamos, a contarles buenas prácticas, cómo ha sido la ruta de profesionalización en alfabetización sanitaria en Latinoamérica. Y aquí vengo a contarles 3 iniciativas muy puntuales, pero muy poderosas que hemos hecho como industria en el pasado año y medio. Y la primera es un convenio que hicimos con la Universidad del Paciente y la Familia para brindar un diplomado de alfabetización sanitaria en donde realmente pudiésemos con nuestros líderes de organizaciones generar un contexto del aprendizaje y del empoderamiento a través de la alfabetización sanitaria como una medida de promoción que activara a los pacientes de la comunidad de Latinoamérica. Esto constó de una malla curricular bastante extensa y bastante impactante, en donde primero vimos indicadores como la alfabetización sanitaria como un determinante para la salud, un poco como a través de esto se pueden reducir inequidades en salud según si un paciente es de una zona rural o urbana, su género, su edad, etcétera. ¿Cuál es el impacto en el sistema sanitario y los costos de salud de tener un paciente alfabetizado versus tener un paciente que no tiene esto? Y cómo correr el instrumento del Patient Activation Measure, que es esa herramienta diagnóstica que nos permite ver realmente a dónde está la alfabetización en nuestras comunidades y cómo podemos implementar áreas de mejora, porque realmente si no promovemos tener datos en nuestra región de Latinoamérica y Centroamérica en alfabetización, probablemente tampoco vamos a poder tener estrategias adecuadas a lo que nos dicen nuestros mercados. Una segunda malla curricular en donde pudimos ver un poco qué es un paciente experto, cómo navegar los sistemas de salud, cómo puede impactar un programa de navegación en acceso, en seguimiento y cómo debe ser
una comunicación efectiva entre médico y paciente. Y por último, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, cómo los pacientes del nivel micro hasta el nivel macro pueden involucrarse en el sistema de salud y cómo obviamente esto debe incluir otros ámbitos intersectoriales como academia, como industria privada, y esto no es solamente de los pacientes, es realmente un compromiso que todos adquirimos. Y esto nos llevó a una segunda iniciativa que esperemos que FedePharma nos dé un segundo espacio en el 2022 para poder mostrarles los resultados del Patient Activation Measure en Latinoamérica, que es un estudio que actualmente estamos corriendo, en donde efectivamente nos va a complementar la información que nos presentó Eva Jaría para realmente conocer el estado de los pacientes en la región, identificar qué tan alfabetizados están en nuestra región de Latinoamérica y así poder plantear en conjunto estrategias de mejora por mercado, por patología y por distintas áreas de las comunidades. Obviamente en este momento estamos en la fase de trabajo de campo, recolectando toda esta data en más de 50 organizaciones junto con la Universidad del Paciente y la Familia y esperemos muy pronto tener estos resultados. Contarles un poco, si lo ven en redes sociales, esto es un poco lo que hemos lanzado y cómo a través de este trabajo en campo podemos claramente tener información, porque realmente nada hacemos con la teoría si no documentamos esto con datos sistematizados que nos permita eventualmente tener estrategias de mejora. Y por último, esto es una iniciativa que trabajamos en conjunto con una organización de Costa Rica y viene un poco de los datos que nos presentó Rodney al inicio y nos presentó Leo, y es realmente cómo podemos ya tangibilizar con la comunidad un programa de paciente experto. Porque si hoy nos vamos a las cifras que nos da la Organización Mundial de la Salud, el 90% de la responsabilidad de cómo fluye una patología una vez que un paciente es diagnosticado recae en como una responsabilidad del paciente y un 10% recae en el sistema sanitario. Y es aquí en donde programas activos de paciente experto hace mucho sentido para que realmente, independientemente de su diagnóstico, independientemente de su tratamiento, este paciente pueda tener un outcome positivo. Y aquí nada más ya para tangibilizarlo, esto es una campaña en redes sociales en donde lanzábamos preguntas a la comunidad para que pudieran hacer ese autodiagnóstico, como por ejemplo, ¿qué tipo de paciente es usted? Usted apunta y recuerda la fecha de sus citas, recuerda la hora en que se toma sus medicamentos, tiene escrito el horario de sus tratamientos, toma notas para en su próxima consulta poder hacer ese intercambio con sus profesionales de la salud. A la vez, ¿sabía usted que usted es el mayor responsable de la salud? Entonces aquí esto pues era una manera de hacer concientización con la comunidad de pacientes, en donde realmente ser paciente experto depende de cada uno de nosotros, depende de cada uno no depende solamente de los profesionales en la salud, sino realmente depende de qué tan conscientes sean los pacientes y seamos toda la industria y todo el ecosistema de la salud en promover esto. Y por último, haciendo una reflexión, aquí estamos en una tendencia emergente, en una tendencia en donde realmente debemos promover que ya nuestros pacientes dejen de ser pasajeros en el sistema de salud y se vuelvan reales copilotos
y que puedan participar en las decisiones de su salud, puedan influir a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro, y podamos en conjunto tener cada vez un sistema de salud más sostenible y más resiliente, en donde todos los actores, industria, academia, sociedad civil, sociedad médica, podamos tener estrategias en conjunto para esto. Muchísimas gracias a FedePharma y a los que están aquí hoy por atender a la sesión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana. Agradezco a nuestros ponentes también por tan enriquecedora jornada y los conocimientos compartidos durante esta mañana. Pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas, pero antes los invito nuevamente a acceder al link de Mentis para 2 preguntas más interactivas antes de empezar con la sesión de las preguntas que han habido aquí en el chat, que son muchísimas. Entonces, vamos a acceder nuevamente a Mentis y los invito a colocar el código para nuestra siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Quién es más afectado por la alfabetización en salud? Opción A, los hombres, las mujeres, los niños, los profesionales de la salud, los latinoamericanos. Dependiendo de las circunstancias, cualquier persona puede tener problemas con la información médica. Vamos, voten un poquito más. Excelente. Bueno, vamos a ver estos resultados. La opción correcta es, dependiendo de la circunstancia, cualquier persona puede tener problemas con la información médica. Muchísimas gracias por su contribución. Vamos con la siguiente pregunta interactiva. Y en una palabra o frase describa el impacto del alfabetismo sanitario en el sistema de salud. Vamos a hacer una nube de palabras muy interesante de qué nos ha quedado de estos mensajes que hemos recibido el día de hoy de estos expertos. Adherencia a tratamientos, conciencia, incrementa el gasto, mejora sostenibilidad, evitar confusión, reducción de costos, errores médicos, mejora en recursos, adherencia a tratamientos significativo, pacientes expertos, muy bien, debemos empoderar a los pacientes, tratamientos eficaces, más calidad de vida, muy importante, empoderamiento, eficiencia, conocimiento, excelente, muy lindo, salud, mejora, relevante, muertes, muy interesante el acceso, muy interesante esta nube de palabras. Yo creo que podemos pasar ahora al chat con las preguntas que tenemos, todas muy, muy interesantes. Y bueno, la pregunta que voy a escoger corresponde a cómo los profesionales de la salud pueden apoyar en la generación de conciencia sobre el alfabetismo de salud. ¿Quién de los ponentes me ayuda con esta respuesta? La voy a tomar yo, Urimara, si quieres, para empezar. Perfecto. Entonces, yo diría que desde el punto de vista de los profesionales de la salud, lo primero es que hay que ser consciente de la jerga profesional y no utilizarla cuando se está con un paciente. Entonces, es un tema de conciencia para empezar y después de intención. Hay que superar el reto tiempo. Yo creo que quizá el poco tiempo que los médicos pasamos hoy con los pacientes es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en el tema del alfabetismo, porque si no tenemos tiempo, no podemos educar. Entonces, yo creo que eso requiere creatividad e innovación para el proceso de comunicación y la dinámica médico-paciente. Y yo quiero cerrar esa pregunta haciendo otra, y es la siguiente. ¿Ustedes creen que podremos regresar a una práctica de la medicina centrada en el paciente y no masificada como la tenemos hoy? Quizá ahí está todo el tema de esta pregunta. Y concluyo con 5 oraciones porque vi a alguien que hablaba de 5 pasos en el chat que el médico pudiera tomar. Y yo diría que serían estos 5. 1, escuchar. Toda comunicación comienza con escuchar. Después el médico debía confirmar
que lo que entendió es lo que el paciente le quiso decir. Tercero, el médico debe responder de manera adecuada e idealmente considerando palabras correctas. Y cuarto, el médico debía entonces verificar que el paciente entendió lo que él le quiso decir. Y yo pienso que en una futura visita de ese paciente, el médico debe dar seguimiento a si el paciente tomó acción sobre la recomendación recibida. Gracias. Excelente respuesta, doctor. Contestamos 2 preguntas en una. En el chat estaba tal cual esa. ¿Cuáles son los 5 pasos básicos en una alfabetización en salud? Leo, ¿tienes alguna pregunta que añadir aquí? Sí, tenemos una pregunta interesante. Invitamos a nuestros ponentes, cualquiera que pueda responder. ¿Cuál es el rol de la autoridad sanitaria en la alfabetización de salud? Creo que esto es en general las autoridades. No sé si la doctora Eva María nos puede ayudar acá con esta pregunta. Sí, claro. Fíjense que es súper interesante porque no es solamente la autoridad sanitaria que tiene que regular o que tiene que promover el tema de la alfabetización sanitaria. Lo dije en un momento, hay mucha voluntad política que se necesita justamente para implementar programas de conocimiento y de promoción de la salud, en donde se trabaja muchísimo los conceptos de salud propiamente para poder entender por qué uno tiene que ir a hacer prevención, por qué uno tiene que vacunarse, por qué uno tiene que consumir correctamente los antibióticos, en fin, ¿no? Pero hay también un tema de responsabilidad, como bien lo dijo Rodney y también Ana, en el sentido de el paciente tiene que responsabilizarse, tiene que tomar de la mano el tema de la salud. Eso se promueve, sí y solo sí, también los sistemas no son tan fragmentados como los tenemos en nuestra región. Desafortunadamente, el problema que tenemos está porque tenemos un sistema privado que ofrece mucha información, en donde va gente que tiene mejor nivel de alfabetización, en donde hay acompañamiento, hay mayor tiempo de entrevista entre el paciente y el médico, está centrado más en el paciente, en fin, y tenemos el otro modelo al lado, que es el modelo, digamos, que no es privado, que es el de aseguramiento de toda la población, en donde hay mucha más demanda y producto de esa demanda hay mucho menos calidad en la atención y calidad en el servicio. Entonces, para el tema de, digamos, en la pregunta, tenemos que trabajar ese tema específico, la calidad de los servicios que generen una responsabilidad tanto del que provee la atención como del que viene a atenderse. En muchos casos, aquellos que usan los sistemas públicos de salud vienen en el último minuto cuando todo está grave porque no entienden cuán importante es llegar a tiempo, ¿no? Eso es la activación del paciente, ¿no? El paciente activo va a correr al primer síntoma, al primer signo. El paciente que todavía no comprende generalmente va a llegar en un estadio 4, estadio 5, en donde ya no se puede hacer nada cuando se trata el cáncer, por ejemplo, y luego empezamos a tener esos mitos de que miren, fíjense que la ciencia ha avanzado tanto que enfermedades como el cáncer ahora son crónicas, pero si entendemos y si sabemos cuidarnos. Entonces es ahí donde tenemos que empujar muchísimo la educación y sobre todo entender que nuestros sistemas, al ser fragmentados y al ofrecer sistema público y sistema privado de atención, hay mucha diferencia ahí y hay mucha diferencia en la información que uno brinda al paciente y eso es lo que hay que tratar de igualar, ¿no? La equidad es algo que va a sostener un poco mejor este tema y también la responsabilidad de ambas partes. Yo porque soy responsable de mi salud y usted porque me la provee y estoy en el derecho de recibir la mejor calidad de atención, el mejor tiempo con el médico y responder todas las preguntas que yo necesite para entender lo que me pasa, ¿no? Cuando estamos en esa sintonía, las cosas funcionan mejor. Muchísimas gracias, doctora Ana. Vamos con otra pregunta del chat y tenemos aquí, podemos unir 2 preguntas que son parecidas. ¿Cuál es el impacto en un ecosistema de Centroamérica de tener pacientes alfabetizados y cuál es el rol del paciente experto en Centroamérica? ¿Quién de los ponentes me ayuda? Si quieren, yo puedo tomar esa pregunta, si les parece. Realmente en este momento aún no contamos con datos, por eso estamos corriendo un instrumento de Patient Activation Measure para ver realmente cuál es el grado de alfabetización
en nuestro mercado, ¿verdad? O sea, cuál es el de Costa Rica, el de Panamá, según su edad, según género. Entonces, realmente creo que esto podríamos correlacionar con lo que ya hemos visto de otros mercados, que al menos un 60% de los pacientes no están alfabetizados correctamente, y que si realmente pues esto se logra, podría haber un ahorro sustancial por paciente que finalmente contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces sí, desde mi perspectiva, creo que todos debemos seguir no solamente en la parte de la profesionalización, que claramente es importantísima, sino también generando datos significativos y con propósito en este sentido, fomentando que hayan estudios cualitativos, cuantitativos, para realmente poder tener estrategias de mejora acorde a cada mercado, que sean en conjunto con academia, con gobierno y con industria privada. Muy Excelente. bien, Leo, ¿tienes una pregunta? Sí, tenemos dos preguntas que están muy relacionadas, entonces voy a tratar de enfocarlas en una sola pregunta. Buenísimo. Tiene dos ángulos, ¿no? La pregunta. Una es, ¿cómo apoya la farmacovigilancia a el alfabetismo en salud? Y la otra es, ¿cómo desde el alfabetismo de salud ayudamos en el tema de farmacovigilancia? Y esto porque de esta manera se empodera al paciente en cuanto a su salud y su autocuidado y puede entonces ser más comunicativo y reportar los acontecimientos o efectos de su tratamiento. Entonces, ¿quién desea responder acá? Yo voy a iniciar. Pienso que aquí estamos describiendo una simbiosis, porque una farmacoterapia una farmacovigilancia bien ejecutada va a involucrar a los pacientes. Y al mismo tiempo, pacientes activos en un proceso de farmacovigilancia pueden servir como una fuente, son la única fuente, pienso yo, invaluable de información de qué pasa con ese producto en la vida real. Entonces, les doy un ejemplo. Cuando me vacuné contra COVID, el CDC en los Estados Unidos tiene un sistema donde te inscribes desde tu teléfono y a diario, durante un periodo de tiempo, me llegaban una serie de preguntas. Eran 3 preguntas, se contestaban bien rápido, preguntaba sobre síntomas y efectos secundarios, y esas preguntas me siguieron llegando por algunas semanas después. Creo que es un buen ejemplo de cómo involucrar al paciente en un proceso de farmacovigilancia de una nueva tecnología como eran las vacunas y de ir recolectando información de manera voluntaria. Nadie me obligó a hacer login y a darle al sistema la posibilidad de mandarme esas preguntas cada día. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo instrumentarlo. Excelente, Rodney. ¿Alguien más quiere complementar esta pregunta? ¿Estamos? Yo hacer una pequeña adición también a todo lo que ha dicho Rodney. Yo creo Adelante. que aquí en el tema de educación y de activación de pacientes está también el poder entender que el paciente es quien debe dar la señal de alerta, pero que en el otro lado tengamos un buen nivel de recepción de esa alerta, porque no sirve de nada activar al paciente, explicarle qué tiene que hacer si en el otro lado no hay reacción y corrección del problema, ¿no? Todavía en nuestros sistemas no hay ningún sistema en la región, eso lo puedo decir porque hemos hecho investigación, hemos preguntado y hemos mirado también, ningún sistema en la región, ningún país de toda la región de América Latina tiene un modelo de farmacovigilancia que funcione al 100%. ¿Ya? Entonces es ahí donde tenemos que mirar también la pata floja, ¿no? Y decir, bueno, del otro lado, si yo voy a dar la señal de alerta, entonces mi sistema, ¿qué va a hacer para corregir el problema? Y ahí también se incentiva a que el paciente pueda dar la señal de alerta. Si no pasa nada y yo digo y me esfuerzo y pierdo el tiempo y no hay ninguna solución, entonces se pierde esa oportunidad también de corregir los problemas o de mejorar el sistema. Excelente. Bien. Continuamos, Uri. Sí, aquí tenemos otra pregunta interesante y es, ¿cuáles son los obstáculos principales que encuentran en nuestros países, Centroamérica y el Caribe, para iniciar una alfabetización en salud?
¿Quién de los ponentes me ayuda a contestar esta pregunta? Si quieren, yo podría empezar y construye Rodney o Eva María. Vamos a ver, yo lo vería en 3 ejes, si tuviera que contestar esa pregunta. Creo que el primer eje tiene mucho que ver con la concientización, ¿verdad? Del valor de pacientes expertos, de pacientes empoderados. Entonces, una parte va a ser, digamos, mucho cómo generamos ese awareness de que esto realmente no es de un grupo, o sea, esto realmente es de todos, ¿verdad? Y influye positivamente en los sistemas. Otro eje que me parece supremamente importante va a ser la generación de evidencia alrededor de esto, ¿verdad? Porque ya vemos, obviamente, Europa, Estados Unidos con muchísima evidencia, pero bueno, ¿cómo podemos fomentar todavía tener más evidencia en este sentido? Y el tercer eje vería que son las alianzas estratégicas desde todos los sectores para promover esto, haciendo eco a las palabras de Eva María. O sea, esto no solamente es de la parte privada, ni de la pública, ni de una industria. O sea, esto somos todos los actores que estamos en el ecosistema de la salud, que debemos promoverlo y trabajar en alianzas estratégicas, ojalá público-privadas, para fomentar la alfabetización en nuestra región. Ana, yo complementaría eso diciendo que todo lo que tú has descrito es posible sobre un fundamento. Y el fundamento es que todos los actores del sector salud, autoridades, sector privado, los pacientes, la clase médica, inclusive yo diría las escuelas de medicina, necesitamos hacer como una recalibración del rol del paciente en el sector salud. Y tenemos que entender que por muchos años asumimos que el doctor hablaba a nombre del paciente. Y hoy sabemos que el doctor puede hablar a nombre del paciente parcialmente. La experiencia de vivir con la enfermedad y la experiencia de tomar un rol activo que puede hacer el paciente es única y solo el paciente la puede hacer. Entonces yo creo que tenemos que transicionar un poco nuestra mentalidad para reconocer y proveer el espacio para que ese paciente activado juegue su rol de manera activa en el sector. Excelente. Y sobre todo promover espacios de colaboración, promover espacios donde el paciente tenga un rol, pero regulado, ¿no? Porque hay muchos espacios en donde todavía no se ha regulado, y es por eso que yo hablaba al principio de lo importante que es generar guías de participación en temas específicos e importantes en donde el paciente, hay 2 tipos de paciente experto. Aquel paciente experto que es experto en su enfermedad, en su patología, para entender bien la patología, y el paciente experto que hace el tema de incidencia en política pública. Entonces, en esos 2 digamos, espacios y espectros, es importante generar los espacios donde ellos puedan expresarse, donde ellos puedan colaborar y formar parte de la solución y no del problema. Eva, a mí me gustaría agregar a eso, cuando tú hablas de regulación, que nuestra industria tiene instrumentos de autorregulación bastante bien conocidos y diseminados dentro de la industria, pero para los participantes hoy me gustaría comunicarles que eso existe y que se puede acceder. Quizá me gustaría referirme a un documento publicado a finales del año 2019 por la IFPMA, la Federación Internacional de Productores y Manufactureros Farmacéuticos, donde se establecen una serie de normas y guías para regular la interacción. Y cuando es regulada es transparente, cuando es transparente nos ayuda a progresar y nos genera sospechas infundadas. De acuerdo. Yo creo que eso hay que promoverlo sobre todo, ¿no? El tema de la relación entre los actores y el marco de ética y transparencia que tiene que haber entre todos es importante. Así todos estamos de acuerdo en que estamos contribuyendo con el interés de cada parte, pero de forma, digamos, colaborativa y transparente. Muchísimas gracias, doctora Eva, Rukmi y Ana, por contestar todo este panel de preguntas. Tenemos muchas más, prometemos
enviar las respuestas a todos los participantes, de las que faltaron, creo que contestamos muchísimas, y lamentablemente pues hemos llegado al tiempo programado para esta actividad, y en nombre y representación de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo de FedePharma, agradecemos a todos los participantes y ponentes que nos acompañaron en la mañana de hoy. Esperamos que esta actividad haya sido de provecho para todos ustedes, que puedan aplicar los conocimientos en sus tareas diarias e iniciar estas actividades en alfabetización de salud y la hayan disfrutado como nosotros la disfrutamos preparándolas para todos ustedes. No quiero cerrar este webinar sin antes responder esas preguntas de qué significa tener alfabetización óptima en salud y por qué es importante para los pacientes y los sistemas de salud público. Entonces creo que nos podemos llevar estos mensajes y en primer lugar es que nos queda bastante claro que las presentaciones de nuestros ponentes, que existe una necesidad crítica de iniciativas de alfabetización en salud en América Latina para mejorar la navegación de los sistemas de salud y empoderar a las personas para que tomen decisiones informadas sobre el estilo de vida y la salud. Promover también la interacción y la promoción de sinergias con las asociaciones de pacientes para empoderar a estas personas y sus entornos durante el desarrollo de su enfermedad y abrir estos espacios, como bien lo comentó la doctora Eva. La adopción de enfoques de atención centrados en el paciente en todo el mundo debe ir acompañada de mejoras en alfabetización de salud. Y es importante destacar que en FedePharma creemos firmemente en la importancia de un enfoque integral para mejorar la alfabetización en salud y construir un sistema de salud más sólido, moderno y sostenible, así como solventar las necesidades actuales y futuras de acceso a la innovación, que son esenciales para mejorar y garantizar la salud y seguridad de los pacientes. Todos somos fundamentales en esta actividad para construir el bienestar de la salud en la región. Y cuando menciono todos, somos los profesionales de la salud, los pacientes, los defensores de pacientes, las autoridades de salud, la industria farmacéutica y todos los gobiernos que conforman nuestro ecosistema. Aprovechamos este espacio para invitarlos a nuestro próximo webinar denominado Mecanismos Innovadores para un mejor acceso a los medicamentos, tipologías y experiencias internacionales, que se va a llevar a cabo el próximo 8 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana, hora de Centroamérica. Nuevamente, gracias a todos en sus diferentes zonas horarias, no solo por la participación, sino también por todas las preguntas realizadas el día de hoy. Saludos a todos y feliz día.